Estimados hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno una vez más poder saludarlos a través de las redes sociales, enviarles a todos un afectuoso saludo, un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Mi anhelo y oración es que nos podamos ver muy pronto y podamos practicar lo que dice la Escritura, el ósculo santo, ¿no? Así que hoy nos hemos reunido para adorar a Dios. Yo sé que usted ahí en su casa ha apartado el momento, ha dispuesto su corazón para darle honores al Señor. Recuerden que eso es el objetivo de nuestras reuniones, poder darle culto, adoración al Señor. Así que ahí donde está, y aprovechando las canciones que nos dirigió nuestro hermano Felipe, vamos a decirle al Señor que Él es maravilloso, que Él es precioso. No le vamos a pedir nada, solamente vamos a adorarle, a bendecir su nombre. Ahí donde está, con todo su corazón, y en la quietud, hable con Él. Soberano Padre, tú eres magnánimo, tú eres el Todopoderoso. A ti venimos en esta hora para dar nuestro corazón como ofrenda, nuestra vida completa delante de ti rendida, en agradecimiento por todo lo que haces por cada uno de nosotros, porque eso nos muestra quién eres. Eres un Dios bueno y misericordioso, que amas tu creación, que nos amas con profundo amor, de tal manera que cuando nos viste perdidos, enviaste el rescate, la salvación para nosotros. Muchas gracias, porque hoy podemos decirte, Abba Padre. Hoy por tu santa presencia, por tu Santo Espíritu, podemos acercarnos a ti y darte el agradecimiento. Señor, hoy te ruego que recibas la ofrenda de alabanza, que recibas, Señor, lo que cada uno de mis hermanos ahí desde su casa está tributando a ti. Padre glorioso, muchas gracias, porque también miras con alegría lo que nosotros te damos. Oh Señor, rogamos que también a través de la palabra hoy tú nos hables, habla a nuestro corazón. En estos tiempos de quietud, en estos tiempos también de angustia para muchos, necesitamos escuchar tu voz. Por eso las abrimos las Escrituras con reverencia, sabiendo de que tú, oh Señor, nos instruyes, nos diriges. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, cuando Dios habla, nosotros prestamos atención. La Biblia dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así que le invito para que con su Biblia en mano, si es posible, una libreta y un lápiz para que pueda anotar lo que el Señor le va hablando a su corazón. Sería muy enriquecedor. Hemos venido estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Ya hemos llegado al último capítulo y miramos el domingo pasado algunas cosas sobre la venida del Señor, el día del Señor. Realmente lo último que dijimos es que hay una promesa para nosotros ahí. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo. Ahora, ya terminando, Pablo empieza a dar unas instrucciones, unos consejos. Yo lo he llamado así, consejos para la iglesia de hoy. Y es que si uno fuera a pedirle un consejo, se la pediría a una persona experimentada. ¿Y quién más? ¿O quién mejor que Pablo, que fundó varias iglesias, que pudo escuchar del Señor la instrucción y darla? Y creo que nosotros debemos ponerle mucha atención a lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo aquí en este pasaje. Algunos dicen que ya no se puede hablar de consejos, sino hoy ya lo llaman tips, o llaman claves. Pero bueno, me gusta mucho el término consejo, porque creo que Dios es nuestro consejero. No podemos nosotros darle al Señor consejos, pero Él sí a nosotros. Así que abra su Biblia ahí y vamos a ubicarnos en el versículo 12. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 11
Y hoy solamente vamos a leer 4 versículos. Aunque todo este final de la carta, para mí se divide en 3 partes. Y hoy vamos a ver de pronto la primera parte y la segunda. Dice el versículo 12, El capítulo. capítulo 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Dejémoslo ahí. Señor, estamos atentos a lo que nos tienes que decir. Te ruego que me des la sabiduría y la gracia para compartir con mis hermanos, pero que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Dije que para mí se dividía en 3 partes y realmente lo primero que hay aquí es que nosotros tenemos que aprender a reconocer a los que trabajan y sobre todo a los que trabajan en el Señor. La primera parte que hay ahí. Luego viene unos deberes comunitarios. Como iglesia, como comunidad, debemos mirar a ver qué podemos hacer unos por otros. Y al final, a partir del versículo 16 que nos leímos, vienen ya unos deberes personales, ya unas instrucciones. Por eso creo que la palabra consejos o instrucciones para la iglesia de hoy está perfecto. Recuerden que la iglesia de Tesalónica era una iglesia relativamente nueva. Habían o estaban pasando por persecución, por tribulación, por angustia. Los creyentes tenían una serie de preguntas. Así que Pablo escribe esta carta en primera medida para felicitarlos por el amor y por la fe que tenían, pero también para ayudarles en algunas cosas que les faltaban, para orientarles. Por eso encontramos en el capítulo 4 que el apóstol les enseña cómo agradar a Dios. Y luego les habla un poquito acerca de la venida del Señor y creo que responde a algunas preguntas que ellos tenían. Así que, teniendo esto en mente, vamos a mirar un primer consejo que hay aquí para la iglesia. Y en primera medida es que nosotros tenemos que aprender a reconocer a los que trabajan. Miren lo que dice el versículo 12, por favor. Y creo que el 13 también en gran parte. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquí hay 2 cosas que el apóstol está pidiendo, y es reconocer a los que trabajan, y lógicamente dice en el Señor. Así que se está refiriendo, aunque aquí no lo menciona, no hay un título, no dice ancianos, ni presbíteros, ni pastores, pero sí podemos entender que habían unos líderes y posiblemente eran llamados ancianos, luego pastores. Aquí la palabra que se traduce es presbítero. Presbítero se le llama, bueno, es una palabra griega que realmente significa anciano o viejo, pero recuerden que en ese tiempo era un título de honor. Hoy la gente ya no le presta atención de pronto a las personas que han trabajado, ya no se consigue fácil que trabajen o no se escucha el consejo de ellos. Pero antiguamente era muy respetado una persona mayor y se le reconocía no por lo que puede hacer en el momento, sino por lo que ya hizo. Y de paso, para todos los hijos y hoy nosotros tenemos que aprender a reconocer a los ancianos. Bien,
Pero aquí hay dos cositas que Pablo dice. Reconocer a los que trabajan entre vosotros. Y reconocer quiere decir respetar. Y en el versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor. Noten dos cosas ahí. Respeto y mucha estima y amor. Estima habla de brindarles aprecio, honor y admiración. Le dije ahorita que las iglesias fueron dirigidas en principio por ancianos. Ese era el título que se le daba, luego presbíteros, porque es la misma palabra. En Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Así que era una práctica que en cada iglesia hubiera un líder, y creo que son muy necesarios. Pero yo quisiera llamar la atención no tanto a reconocer al líder por el título, sino por lo que hace, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Hoy hay mucha gente que está reclamando honores, por favor reconózcame que yo soy el anciano o el apóstol, pero es por el trabajo que hay reconocimiento. Yo puedo decir, dichosa una congregación donde el líder es ejemplo de trabajo, ejemplo de vida moral consagrada al Señor. Así que hay una invitación del apóstol Pablo aquí a reconocer. Pero como dije, la palabra presbítero es anciano, y también habla de los que presiden. Yo creo que se pudiera extender no solamente a la iglesia, sino en todo lugar. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a los que lideran, a los que son ejemplo, a los que están esforzándose por ayudar, porque dice aquí en el texto, y os amonestan. Por favor, mire lo que dice la última parte del versículo 12, y os presiden en el Señor y os amonestan. A veces no apreciamos mucho que nos llamen la atención, que nos corrijan, que nos digan qué debemos hacer. Al menos los hijos a veces no les gusta mucho que los padres o los mayores o los ancianos los corrijan. Pero tenemos que aprender a reconocer que por la experiencia, pues lógicamente pueden enseñar. Nosotros tenemos que valorar en todo lugar, no solamente en la iglesia, sino a la gente que se ha esforzado por liderar, por guiar, por enseñar, por aconsejar. El apóstol que escribe la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores. Aquí se utiliza el título pastor, pero pastor es porque acompaña, guía, orienta a las ovejas. Entonces no es importante el título, si es anciano, o es presbítero, o es pastor. Lo importante es que se pueda ser un ejemplo y pueda trabajar para el Señor. Vuelvo entonces a Hebreos 13. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Noten aquí, miren el resultado de su conducta e imítenlos. Entonces, hay que aprender a reconocer a todos aquellos que son ejemplo. Aquellas personas que se esfuerzan para que nosotros seamos perfectos. Recuerden que el Señor quiere es perfeccionarnos. Cuando nos corrigen es precisamente para ayudarnos. En muchos momentos la gente cree que el pastor está regañando porque habló en contra del pecado. No, lo que está es amonestando, motivando para que uno cambie. Como un padre ayuda, motiva a que su hijo cambie y pueda ser un ciudadano de bien. Y en la misma carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es muy importante aprender a reconocer para que la gente se motive. Y aquí dice, para que lo hagan con alegría. Por eso creo que no solamente el Día del Padre o el Día de la Madre, uno tiene que reconocer y estimar a la gente que lo ha instruido, es decir, a ellos, los padres, o de pronto un líder amigo, alguien que se ha interesado por usted y le ha orientado y le ha dicho, mira, ese no es el camino. A esas personas hay que reconocerlas, hay que amarlas, para que ellos también se sientan motivados a continuar con el trabajo. Dice la Escritura, para que lo hagan con alegría. Estimados hermanos, presidir no es fácil, ser un modelo no es fácil, pero quiero decirles que todos en algún momento estamos enseñando a otros. Alguien nos está viendo y está imitándonos. Por eso a todos los que ya pasamos de pronto de los 30, recuerden que hay una generación que nos está viendo y nosotros tenemos que ser para ellos presbíteros o ancianos o modelos, maestros, si en algún momento queremos el reconocimiento por el trabajo que hacemos. Así que creo que el primer consejo que Pablo le da a esta iglesia es aprender a reconocer a los que trabajan en el Señor, para que se motiven y sigan adelante en el trabajo para el Señor. Ahora, a partir del versículo 13, en su última frase, empiezan los deberes comunitarios. Es como la segunda parte de estos consejos. Vamos a mirar ahora unos consejos para la comunidad. Dice en la última parte del versículo 13, tened paz entre vosotros. Creo que no solamente se está refiriendo a la iglesia, porque la iglesia es una comunidad, y como lo dije hace unos días, yo extraño ir a la iglesia, no por el lugar, sino porque allí encuentro a unos hermanos con los cuales puedo compartir, y somos una comunidad. La iglesia es eso, no es un club, es una comunidad. Por eso tenemos que aprender, en primera medida, a tener paz allí. Pero también la familia es una comunidad. El barrio donde vivimos es una comunidad. Y hay aquí un primer consejo para nosotros, y es aprender a tener paz. Creo que todos sabemos lo importante que es la paz para un hogar, para una iglesia. El mundo considera que la paz es la ausencia de conflictos, cuando no hay guerras. Pero yo diría que entonces el cementerio sería el mejor ejemplo de paz. La paz es más bien entonces la armonía y la tranquilidad en el corazón de una persona. Empieza por aquí, cada uno. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, empieza la paz. Recuerdan que el apóstol Pablo escribió, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Con el primero que tenemos que hacer la paz es con Él. Si no podemos reconciliarnos, hacer la paz con Dios, menos con las demás personas. El saludo judío es shalom, que significa precisamente eso, paz. Los cristianos tenemos que aprender el valor de la paz. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que la paz es una característica de un hijo de Dios, porque cuando vamos a Cristo, Él nos la da. Y dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 9, en las bienaventuranzas, el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es más, es un fruto del Espíritu. Recuerdan que dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todos los que nos hemos reconciliado con Cristo, también somos entonces pacificadores. Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera, en paz. Es imposible predicar el Evangelio en un ambiente
envenenado de odio. Que nosotros hablemos del Evangelio y en nuestra casa haya conflictos. Que no podamos tener paz en medio de la comunidad. Una característica entonces de un hijo de Dios, de un creyente y de una comunidad que manifiesta tener a Dios es la paz. Eso quiere decir que en algunos momentos uno tiene que darle la razón al otro, pedir perdón, pero procurar la paz por encima de todas las cosas. A veces nosotros queremos ganar un conflicto, ganar un debate, tener la razón, pero perdemos a un amigo, o perdemos a la esposa o a los hijos. Es preferible la paz, y creo que el Señor nos llamó a nosotros a tener paz. Es más, en algunas ocasiones tenemos que perder hasta cosas. Recuerden que el Señor Jesús dijo, si alguien te quiere quitar la túnica, pues dale también la capa. Tenemos que reconocer que la paz empieza por acá, por el corazón. Cada uno de nosotros debe procurarla. A veces hay gente que le encanta la contienda, le encanta la discusión, le encanta el problema. Pues quiero decirles que no es la característica, no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es la paz. Es más, Jesús fue llamado el príncipe de la paz. Y vuelvo a repetir el texto de Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. A veces en las iglesias también hay disensiones, no nos ponemos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no podamos vivir en comunidad, que no podamos vivir en paz, en tranquilidad. Y repito, cuando mi espíritu está tranquilo, soy capaz de vivir con otros. Este es un tema bien amplio, pero Pablo solamente lo mencionó, así que tampoco voy a ahondar mucho. Pero sí quiero decirles, amados hermanos, Dios quiere que usted tenga paz en su hogar. No conflictos, no guerra, no violencia. Es paz. Y la paz viene al pensamiento, un lugar tranquilo, donde hay amor, donde uno puede expresarse abiertamente. Ese es un lugar de paz. Yo recuerdo que cuando yo era niño, en la finca, podíamos correr por todos los lugares, llegar noche a la casa, visitar a un vecino. En algunas ocasiones alguien nos visitaba y se iba tarde a la noche, hablaba con mis padres y se iba tarde, no había problema. Pero cuando entró la violencia, a las 6 de la tarde todo el mundo estaba en casa y asustados. Nadie tenía libertad, nadie tenía tranquilidad. Así hay muchos hogares y hay muchas comunidades. Y por qué no decirlo, hay muchas iglesias así también, que no han valorado este consejo, y además que es un principio de comunidad. Otro principio de comunidad y otro consejo que aquí Pablo da, y que es el segundo, está en el versículo 14. También, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestar aquí es advertir, hacer entender, hacer entrar en razón, sacudirlo para que despierte. Algunos hermanos en Tesalónica habían dejado de trabajar, posiblemente con la excusa de que Cristo vendría pronto. Ya hemos hablado sobre eso en predicaciones anteriores. Se habían dedicado al descanso, a la buena vida, al ocio. Y le quiero decir, tampoco es el Espíritu de Cristo patrocinar la pereza. Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Es más, Pablo en algunas ocasiones nos dijo, trabajando para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y la iglesia y el cristiano se reconoce por ser una persona laboriosa, una persona diligente, que le gusta la actividad, que le gusta servir. Porque hoy la palabra trabajo suena como algo duro. Y sí, porque inició precisamente con la servidumbre. Les ponían cargas difíciles y no les pagaban. Pero hoy nos pagan. Nosotros tenemos que aprender entonces a ver el trabajo como un servicio, como la oportunidad de servir al Señor. Es más, Pablo por allá le escribió a los siervos, háganlo con la alegría como para el Señor. El Señor no quiere que nosotros seamos perezosos y de pronto con la excusa de que el Señor va a venir. Es más, algunos hasta han ingresado en el ministerio de la iglesia y quieren ser líderes, pastores, para no trabajar.
Pero quiero decirles, un pastor o un líder debe ser una persona trabajadora. Y el Señor llama a gente así. Llamó a Moisés cuando estaba pastoreando las ovejas en el desierto. Llamó a Eliseo cuando estaba trabajando con los bueyes. A Pedro y Andrés, a Jacobo y a Juan cuando estaban pescando. Les dijo, dejen las redes y los haré pescadores de hombres. Y casi siempre uno mira que el Señor llama a gente trabajadora. Estuve mirando y hay aquí la traducción ociosos que nosotros tenemos del español, viene de una palabra que es remolón. Y remolón está haciendo como énfasis a una persona que estaba prestando el servicio militar y abandona, deserta, un desertor. Y posiblemente en la iglesia de Tesalónica algunos habían desertado de sus responsabilidades y ya no estaban laborando, no estaban trabajando, no estaban haciendo nada. Así que un segundo principio de comunidad es que tenemos que trabajar. En la casa hay mucho trabajo. No hay espacio para el ocio, es muy incómodo, no es un generador de buena comunidad cuando solamente trabaja uno, cuando la mamá es la única que trabaja y los hijos viendo televisión, o el papá solamente viendo los partidos de fútbol, o al contrario, él es el que tiene que trabajar y los demás están descansando. El Señor quiere, y creo que es un principio de comunidad, el trabajo. La iglesia es una comunidad que también necesita que todos nos vinculemos. Yo alabo al Señor por los líderes y por todos los servidores que tenemos en la iglesia porque son gente diligente. Y hemos formado un equipo y si la iglesia ha crecido, realmente ha sido por el buen trabajo de los hermanos. No conozco allí a gente ociosa. En el mismo versículo 14 hay una tercera, y es un tercer principio de comunidad, por eso hablo de consejos ahí. Y no solamente es un principio, es un deber. El versículo 14 dice, que alentéis a los de poco ánimo. La palabra ánimo tiene su origen en el latín y se traduce como soplo o aliento, ¿no? Por eso cuando hablan desaliento, es lo mismo. Una persona de poco ánimo, una persona que tiene un alma pequeña, que se desanima. Y es que los hermanos de Tesalónica, habían algunos que se habían desanimado ya. No querían continuar. Alguien cansado es una persona que se desanima, que pierde el ánimo, que pierde el soplo, que pierde el aliento. Entonces recuerden, desánimo o desaliento. Y es que ante las pruebas, ante las dificultades, los hermanos estaban perdiendo el aliento para continuar. Es más, si ustedes recuerdan, ahí el capítulo 5, versículo 11, donde terminamos el domingo pasado. Por lo cual, animaos unos a otros. Anímense. De paso, quiero decirles que la solución para el desánimo no es alejarse, es al contrario, buscar un grupo de hermanos. Por eso Pablo dice aquí que en comunidad tenemos que animar a las personas que han perdido el aliento. A veces cuando estamos tristes, no se puede, estamos desanimados, porque nos pasó algo, porque nos decepcionamos por algo, entonces nos distanciamos y el enemigo nos pega. Por eso creo que la comunidad es muy importante. Y Pablo dice aquí, y yo quiero volverlo a leer nuevamente, dice en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. A esos hay que amonestarlos. Pero luego dice que alentéis a los de poco ánimo. Hay que alentarlos. Alentarlos es sanarlos, motivarlos. Y yo creo que en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, de virus, hay muchos que están desanimados. Pero yo quiero decirles, amados, adelante, porque nuestra recompensa está a las puertas. No sabemos si es poco o mucho el camino que nos falta,
pero Jesucristo pronto vendrá por nosotros. Sé que hoy hay cosas que nos desmotivan. Es más, cuando yo inicié la vida cristiana, empecé a orar. Yo quería que mi mamá se convirtiera ya, pero pasaron 8 años y medio. Y en muchos momentos digo, no oro más. Pero los hermanos me decían, hay que orar, porque Dios a su tiempo. Y me motivaban y se unían conmigo a la oración. Y Dios contestó mi oración. Posiblemente algunos se desmotivan, se desalientan cuando sus oraciones no son contestadas. O cuando por causa de Cristo, entonces los problemas en vez de disminuir como que aumentan. Ahora tenemos más problemas que antes. Eso también desanima un poco. O la persecución, las necesidades, el fracaso. Es decir, uno se esfuerza por conseguir algo y no lo logra. También algunos se han desanimado porque han llegado a la iglesia y de pronto un mal testimonio. Alguien que en vez de darnos ejemplo, nos defrauda. Eso desanima, eso desalienta, quita el ánimo, quita el soplo para continuar. Por eso, amados hermanos, creo que los líderes y todos los creyentes debemos ser motivo, pero de aliento a otros, no de desaliento, porque entonces se convierte en una piedra de tropiezo. Y lo que Pablo está diciendo es, anímense, animen al de poco ánimo. También, lógicamente, el pecado desanima. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, a través de las Escrituras, el Señor nos dice, ánimo, adelante, no interesan los problemas, las dificultades que tengamos, el Señor tiene control de todos. A mí me encanta el profeta Isaías, y pues no lo tengo aquí en el bosquejo, pero quiero leerlo. En el capítulo 41, creo que es un pasaje que la gran mayoría conoce. A partir del versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no abandones. Es cierto, y creo que en muchos momentos uno se desanima. Yo creo que hasta el Señor Jesús también pudo haber pasado por el desánimo. Por eso fue a orar y a fortalecerse en Dios. Y aquí dice, no desmayes, porque yo estoy contigo, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo que todos han leído esa afiche que a veces vemos por ahí, que se llama Huellas en la arena. El hombre que estaba haciéndole el reclamo al Señor, mire aquí las huellas, me dejaste solo. Y el Señor dice, no, esas son las mías, pues yo te llevaba cargado. Amados hermanos, en este tiempo debemos fortalecernos en Dios. Pero creo que es un trabajo de comunidad. Y repito a todos los hermanos, no se distancien. No se queden solos. Por eso es muy importante la comunidad, muy importante la iglesia, porque allí nos fortalecemos. Si alguien te ha defraudado, busca a otra persona que te aliente. Bien, un cuarto principio de comunidad está ahí mismo en el versículo 14. Dice que seáis pacientes para con todos. Bueno, recuerda que aquí hay motivo para los de poco ánimo, pero también hay una, antes de ese dice, perdón que sostengáis a los débiles, me faltaba ese pedacito, que sostengáis a los débiles. Él es el cuarto deber comunitario, sostener a los débiles. Muy diferente a una persona que ha perdido el ánimo, que ha perdido el aliento. Aquí está diciendo, débil es alguien que no tiene fuerzas, que no tiene de pronto el conocimiento, porque más que débil físico, es débil espiritual. Las personas que no tienen el mismo conocimiento, cuando uno inicia la vida cristiana, pues no tienen las mismas fuerzas, como un niño.
No tiene la misma fuerza de una persona adulta que ha comido, que ha tenido la oportunidad de crecer. También es un deber de comunidad. Hay varios pasajes de la Biblia que Pablo escribe para dar aliento a la iglesia acerca de lo que nosotros debemos hacer. Romanos capítulo 14, versículo 1 y 2. Voy a leer algunos versículos así. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Es decir que una persona débil y una persona fuerte pueden tener diferencias en cuanto a opiniones. No, que no se debe comer cierta cosa. El otro dice que sí se puede comer. O de pronto que hay que guardar ciertos días. Yo le aconsejaría que leyera todo el capítulo 14 de Romanos. Ellos tenían algunas diferencias en cuanto a comidas, en cuanto a días de reposo. Pero creo que el capítulo 15, Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y en 1 Corintios 8:9 dice: mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y en otro pasaje, capítulo 9, verso 22 dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Amados hermanos, sé que cuando uno inicia la vida cristiana tiene muchas preguntas, muchas dudas, pero para eso también es la comunidad, para aclararlas, para ayudarnos. Y hermanos, si usted lleva tiempo en el Evangelio y sabe, tiene conocimiento acerca de lo que dice la Escritura, no maltrate al que no lo conoce. Al contrario, es la oportunidad para ayudar, para sostener, como dice aquí la Escritura, a los débiles. Que sostengáis a los débiles. El quinto consejo comunitario: que seáis pacientes para con todos. La paciencia también es un fruto del Espíritu Santo. Así que el creyente se caracteriza por esa actitud, paciencia. Paciencia es la capacidad para uno soportar los contratiempos y las dificultades. También puede ser como la capacidad para esperar. A veces somos muy impacientes, y más en este tiempo, porque queremos todo rápido. Antes un café se hacía en media hora. Ahora, ¿qué es esperar? Esperar es mientras hierve el agua, pues si no se tiene microondas o algo así. Hoy ya un computador que demore 1 minuto para aprender es demasiado lento. La vida corre rápido. Pero, amados hermanos, hay cosas que nosotros no podemos apresurar. Tenemos que tener paciencia. Es más, la palabra paciencia tiene una raíz del latín que es pati, de donde se tradujo paciente. Paciente es el que sufre. Así que la paciencia nos lleva a nosotros al sufrimiento, como un paciente de hospital. Implica sufrir y tener la capacidad para aguantar. Hoy no tenemos eso. Es una virtud que muchos han perdido. No, es que yo soy así. Pero quiero decirle, usted puede cambiar. Y si no tiene paciencia para soportar a los demás, entonces usted es alguien generador de conflictos, generador de contiendas, alguien que divide las comunidades. Por eso tenemos que pedirle al Señor y ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo, que Él nos da la capacidad para soportar, para sufrir. No puede haber un matrimonio si no tenemos esta característica. Paciencia. Tenemos que convertirnos en pacientes. Cuentan una historia judía, que Abraham un día fue visitado por un viejito. Y Abraham, todos conocemos que él era muy amable y mandaba a la gente a seguir. Igual le preparó comida. Pero este hombre no era creyente en Dios, en Jehová Dios.
Y cuando le sirve la comida, el hombre empieza a comer. Y Abraham le pregunta, ¿y tú no agradeces a Dios por la comida? Y él dice, yo ni creo en Dios. Y Abraham, es una historia judía, ¿no? Entonces Abraham se enoja y dice, es que en mi casa solamente tienen cabida los que creen en Dios, así que por favor te vas. Y lo echó. Y luego Dios le habla a Abraham y le dijo, a este hombre yo le he tenido paciencia por muchos años y tú no te lo aguantaste ni siquiera un día. Es que tener paciencia por otros es entender que Dios ha sido más paciente con él y con nosotros también. Repito, es una historia nada más, no está en la Biblia. Quiero hacer la claridad. Pero creo que nosotros tenemos que aprender a soportar. Es más, si queremos ganar a otros para Cristo, la mejor forma, el mejor testimonio es mostrarles que somos pacientes. Que tenemos esa virtud para esperar, esa actitud de calma. Porque hay algunos que esperan porque les toca, pero con angustia, con desesperación, y muestran que su espíritu no está tranquilo. Es más, algunos dicen que la palabra paciencia habla de paz y ciencia. Dos cosas. En medio de la espera, de la tribulación, tenemos que estar tranquilos. Creyendo, escuchen, porque paciencia es porque creemos que Dios llega a tiempo. El salmista dijo, pacientemente esperé al Señor. Y Él se inclinó a mí y me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Creo que una característica para poder vivir en comunidad es aprender a tener paciencia. ¿Cómo estás de paciencia? Bien. Y termino hoy con la sexta característica que está aquí. Yo sé que hoy estoy dando muchos puntos, pero están ahí, el bosquejo está ahí, usted lo puede subrayar, cada una de esas palabras. Está en el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Por eso hablamos de comunidad. Y es no a la venganza. No pague mal por mal. No se vuelva igual que los demás. Ya sabemos las instrucciones que el Señor nos dio y también sabemos que no es el Espíritu de Cristo. Uno ve que el Señor Jesús no solamente enseñó, sino que modeló. Es que si alguien se hubiera podido vengar, había sido el Señor. ¿Cómo lo tratamos? Lo despreciaron, lo crucificaron. Sin embargo, Él no pagó ese mal que le hicimos, sino al contrario, nos bendijo con su salvación. Su muerte nos bendijo. Y Él dice, ustedes escucharon que antiguamente fue dicho, amarás solamente a los amigos y aborrecerás a tus enemigos, pero yo les digo, amen a los enemigos. Eso es bien, eso es ser bueno. Es que ser malo es fácil. Y a veces nosotros miramos allá de pronto al que roba, al que asesina y decimos que esos son malos. Pero malo aquel que se venga. Por eso si usted nota el texto, dice que ninguno pague a otro mal por mal, antes hacer lo bueno. Hagan lo bueno cuando el otro hace mal. Porque es que los malos no somos nosotros. Jesús le dio una lección grande a los discípulos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, el Señor, versículo 52 para los que están escribiendo, nos cuenta que el Señor envió unos mensajeros dice el texto literal, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumó? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay algunos hermanos que no saben de qué espíritu son. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, siempre nos va a invitar a pagar el mal con un bien. En esto se muestra, y este es un principio de comunidad. A veces en el hogar, venganzas sutiles.
Y no nos damos cuenta que estamos obrando mal, ¿no? Es que así como me hizo, le voy a hacer. Y uno escucha frases, por ahí escucha uno frases que la gente le cuenta a uno. En las parejas utilizan mucho cortar servicios, como una especie de venganza, algo así, he escuchado. Y un montón de cosas que se hacen por venganza. Ah, no le voy a servir la comida para que sufra. Se está volviendo mala o malo. Ese no es el espíritu de Cristo. Pablo entonces aquí, y vuelvo a repetir que a mí me interesaría escuchar a Pablo literal, pero aquí lo tenemos hablándonos y dándonos unos consejos de comunidad. Y si escuchamos a Pablo, cuando él escribe la carta a los romanos, y recuerden que la iglesia en Roma, pues el imperio romano no era perita en dulce, pero sin embargo Pablo le está diciendo a los hermanos, y lo escribe en Romanos 12:17, no paguéis a nadie, escuchen, a nadie, mucho menos al de la familia. Es que no es cristiano la venganza y hacer el mal. Y hay creyentes que se jactan de llevar tiempos en el evangelio, pero hacen lo malo en la casa y se sienten bien. No sé cómo lo harán, pero aquí Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Escuchen, todos los hombres. Entonces, si el vecino te echa la basura, barre y te echa la basura a la acera tuya, no hagas lo mismo. Barre la de él, recoge la tuya y muestre que eres diferente. Aquí dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino a dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un principio de comunidad es no hacer mal cuando nos hacen mal. Amados, creo que si estuviéramos hoy escuchando a Pablo, lo haría de pronto en un tono más fuerte que el mío, porque vivimos en medio de comunidades, pero no sabemos vivir como comunidad. A partir del versículo 16, Pablo entonces ya habla de unos deberes personales. Eso lo vamos a dejar para el próximo domingo por cuestiones de tiempo, y quiero que aprovechemos un momentico para orar. Creo que hoy les he dado mucha información, pero ahí está el texto para que vean y repasen todo lo que el Señor quiere para nosotros. Señor, te adoro y te doy muchas gracias, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es aliento para mi vida. Y te ruego también por cada hermano que hoy pudo ver esta transmisión, o que la va a ver, que está escuchando tu palabra, que te pueda escuchar a ti. Señor Todopoderoso, te ruego que nos ayudes para hacer una iglesia que da ejemplo. Ejemplo en el reconocimiento a los que sirven. Reconocer a los que realmente son modelos, a los que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Y ayúdanos también a aplicar todos estos principios de comunidad. Por favor, te ruego que sea tu Espíritu Santo trayendo a la memoria la palabra tuya en cada momento que nos enfrentamos a vivir los retos de la comunidad. Por favor, te pido que bendigas a cada hermano. Señor, damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Les invitamos para el próximo domingo. Vamos a continuar entonces